¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Cuadernos.info, la revista científica publicada por la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Investigación de Frontera en Comunicaciones. Esta es una idea que surge de estos podcasts para celebrar los 40 años de esta revista científica y hemos seleccionado importantes artículos que se han publicado a lo largo de estos años para conversar con sus investigadores, con sus autores. Me acompaña en este capítulo uno de nuestros editores asociados, el profesor Dr. William Porat, especialista en comunicación política. Bienvenido, William. Gracias, gracias. Qué bueno que te sumes a este capítulo, a este otro capítulo nuevamente. Y estamos conectados con México, con el investigador doctor Alejandro Cárdenas López, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana en México. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por participar en este capítulo. Hola, muchas gracias, gusto en saludarlos. Estoy muy emocionado de estar acá desde la Ciudad de México compartiendo con una radio universitaria que quiero tanto a las radios universitarias. Saludos a la audiencia, saludos Daniela y William. Muchísimas gracias. Estamos efectivamente transmitiendo desde los estudios de Radio UC, la radio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y de hecho Alejandro Cárdenas fue director de Ibero 90.9, la radio universitaria de la universidad allá y plataforma también en línea. También Alejandro tiene una maestría en periodismo internacional de la Universidad de Cardiff en Reino Unido, y es licenciado en Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana y fundó el Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios, además de ser miembro del patronato. Como periodista asesorado a distintos medios de comunicación alternativos, digitales y de organizaciones civiles, y también ha trabajado en temas de ciberseguridad. Tiene experiencia de alrededor de una década en ese tema y ha sido consultor y trabajado en distintos medios de comunicación, en Forbes, en Aristegui Noticias, Aristegui en Vivo y revista Zócalo, entre otros, y también en distintos medios y radios locales en su país. Así que vamos a conversar hoy día sobre un estudio que fue publicado en el año 2017. Y el tema lo digo porque es un tema bastante dinámico, ¿cierto? Y que tiene que ver con las redes sociales y las campañas electorales en Iberoamérica. Se trata de un estudio comparado entre casos de España, México y de Chile. Es una revisión de literatura que compartieron junto a Carlos Ballesteros de la Universidad de Valladolid de España y René Jara de la Universidad de Santiago de Chile. Así que gracias también, Alejandro, por representar a tus colegas hoy. Muchas gracias, encantado, ya les platicaré. Tiene una historia la publicación, tiene que ver con el Sismo de México. Pues que es que exactamente esa era la primera pregunta que me ha sacado de la boca. ¿Cómo fue que nace este interés, esta publicación y esta idea de compararlo? Pues fíjense que nace de la conferencia de IMCR en Cartagena, justo de 2017. Es decir, de la Asociación Internacional para la Investigación de los Medios, ¿no? Estábamos allá y nos tocó en la misma mesa la ponencia. Entonces prácticamente nos dimos cuenta que los tres estábamos investigando, sobre todo Twitter, en nuestros diferentes países, y por supuesto que de ahí dijimos, tenemos que publicar, porque en aquellos momentos éramos muy poquitos los que estábamos de fondo haciendo trabajo, sobre todo de investigación doctoral o de maestría en Twitter. Entonces nos organizamos y cuando empezamos a trabajar y a compartir información, ya que casi no nos pudimos ver allá en Cartagena, nos dimos cuenta que teníamos metodologías completamente diferentes y que era imposible hacer un texto donde compartiéramos bases de datos, ¿no? Casi todos trabajábamos con extracción de datos, hacíamos revisión, ahora ya es muy difícil, todavía no pasaba lo de Cambridge Analytica, ¿no? Entonces estábamos en esa dinámica y lo que dijimos fue, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un trabajo que sea más estado del arte de qué es lo que está pasando de la propia investigación de nuestros colegas
que tenga relación con campañas políticas. Y así fue como surgió el texto y justo lo íbamos a publicar, a enviar a la revista cuadernos.info el mismo día que fue el sismo aquí en México, que fue un sismo devastador, ¿no? Uno de los sismos más, digamos que, pues, difíciles, ¿no? Ustedes saben allá de lo que hablo. Y justo el sismo fue aproximadamente a la 1 y me acuerdo que la entrega era en la tarde. Entonces yo, pues fue una situación muy difícil, incluso pues tuve que pedir ayuda a los colegas, pero el último texto no lo tenía y se había ido la luz. Entonces digamos que yo recuerdo mucho el envío de la publicación porque fue en un momento muy difícil para México, ¿no? Muchas personas fallecieron, donde yo vivía se fue la luz, no había transporte y me tuve que ir caminando aproximadamente 2 horas a la zona de Santa Fe, acá en México, donde yo vivía y ahí me metí, no les miento, a un Domino's Pizza que tenía luz, que era de los pocos lugares que tenía luz. Y ahí pude enviar el texto y le dije, colegas, le falta algunos detalles, pero acá en México hay una tragedia. Y ellos fueron los que me ayudaron a resolverlo, ¿no? Pero entonces también hay un elemento de esa parte de la vida que hay que contar. Muy latinoamericano. Sí, Bien, bueno, envío. cosas que pasan. Oye, cuéntanos, ¿tú has seguido trabajando el tema de las campañas políticas en las plataformas de Internet? Así es, sí, continúo. Es mi tema principal de estudio. También trabajo, y justo a raíz de haber estado en Ibero 90.9, trabajo mucho medios públicos, sobre todo radio, ¿sí? Radio y medios públicos. Actualmente participo mucho en temas vinculados con derechos de las audiencias, eh, y también trabajo temas de periodismo, sobre todo en América Latina, medios globales. Pero el tema de campañas políticas lo sigo trabajando. Justo acabo de presentar acá en México, en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, un análisis sobre las campañas, el uso de la inteligencia artificial en las campañas de Ecuador y Argentina. Hicimos por ahí una revisión sobre cómo se usó Instagram y qué tan importante fue eso, ¿no? Entonces sigo trabajando, sobre todo trabajo TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, y próximamente veremos Threads, aunque sabemos, y ya lo platicaremos, que cada vez es más difícil metodológicamente por las dificultades vinculadas con el uso de datos, con las bases de datos, con la revisión de contenidos, con los cambios que ha habido vinculados con privacidad, pero aún así creo que hay elementos para seguir trabajando. Y a pesar de la fecha, ¿no?, en que publicaron, el año 2017, leíamos el año pasado un artículo publicado en El País por la periodista Gabriela Barcunin de México, precisamente, donde entrevista a un especialista en análisis de datos y a otro especialista en temas electorales, y ellos subrayaban de que esta elección presidencial y las elecciones del año pasado en México en general fueron las más importantes desde una perspectiva del uso de redes sociales por parte de las campañas electorales, y con un enorme poder, afirmaban estos especialistas, ¿cierto?, para poder influenciar a la opinión pública. ¿Qué temas de actualidad, qué temas se repiten a diferencia, o sea, pensando en la diferencia de años desde esta publicación, con lo que sucedió el año pasado y que también, ¿cierto?, lleva por primera vez a una presidenta al poder en tu país? Sí, y bueno, mencionar que Gabriela Barquetín, que además es locutora de W Radio acá en México, es profesora de aquí, de la Universidad Iberoamericana. Perfecto, Y no sabíamos. por supuesto, la queremos mucho y la apreciamos mucho, y fue directora del Departamento de Comunicación. Pero bueno, debo decirte que sí, yo sí identifico cambios. En aquellos tiempos nosotros estábamos como muy tratando de entender qué empezaba a pasar cuando los principales estudios que había específicamente sobre Internet y campañas políticas tenían que ver con el uso de páginas web y correos electrónicos, ¿sí? Si bien ya había algunos estudios que se tenían, ¿no? Y donde más avanzados estaban, por supuesto, era en España, ¿no? En España ya había muchos debates, por ejemplo, sobre la correlación
entre uso de redes sociales y votos, ¿no? Es decir, si había una relación directa, en general los estudios, sobre todo nuestro colega Carlos Ballesteros, que fue quien trabajó la parte de España, pues no había una correlación directa, es decir, no tenía casi nada que ver el uso de redes sociales con la afectación en el voto, ¿no? Después de lo que pasó con Cambridge Analytica, creo que todo se modificó, ¿no? El tema vinculado con la privacidad, con la influencia que están teniendo los medios, con la crisis de los medios tradicionales, sobre todo la credibilidad en el periodismo, no es la única situación. Creo que sí ha cambiado. Incluso la llegada de TikTok como una red social que no sea digamos, que no tenga sus servidores en los Estados Unidos, ¿no? Desde el punto de vista de propiedad, también se tiene que analizar. Yo lo que encuentro es que lo que estamos empezando a ver es una dinámica de control cada vez mayor de los medios digitales sobre los contenidos. Es decir, el caso de Ucrania es el mayor ejemplo que por ahí publiqué recientemente algo, le llamamos la globalización de la censura. Es decir, que los medios digitales en contextos no solo políticos, pero donde cuando es político se exacerban muchísimo más, lo que está sucediendo es que las plataformas tienen mecanismos para controlar el contenido de diferentes formas. Una es desincentivarlo y no visualizarlo, otra es quitarlo de las búsquedas, otra es bloquearlo simplemente, otra es bloquear por palabras. Entonces, mi perspectiva es que se está complejizando la forma de usar desde la perspectiva política las redes sociales en campañas. Cada vez son más, se siguen manteniendo por ahí vivas Facebook y Twitter. YouTube ha sobrevivido, es una especie de elefante blanco que se reinventa cada rato. La llegada, sobre todo de TikTok, ha cambiado completamente la dinámica, ¿no? El uso de videos ha complementado. Hay personas que critican mucho a TikTok por el tipo de producto que genera y sobre todo en campañas políticas está teniendo mucho impacto, aunque todavía no hay estudios, por lo menos yo no he visto estudios como muy empíricos que nos den todavía datos y por la dificultad de estudiarlos, ¿no? De que no puedes descargar tanta información, no puedes ver tendencias. En TikTok no hay tendencias, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay algunas tendencias temáticas, pero TikTok también funciona como una especie de biblioteca para encontrar cosas, ¿no? Hay una cantidad de temas y son tan rápidos para encontrarse que se vuelve también algo muy práctico como en su momento lo fue YouTube. Entonces el cambio que yo veo es hacia el video desde el punto de vista. En México la elección de este año fue muy polarizante, es decir, se sigue confirmando la idea. En México hablábamos mucho en el texto yo menciono que las elecciones de 2009 en México, Internet fue el basurero político de la televisión y la radio, ¿no? Como en la legislación no se podía tener una dinámica tan de ataque en la radio y en la televisión, pues todo se fue a videos en Internet. Y creo que sigue siendo eso, es decir, Internet está volviéndose, digamos que, demasiado impacto, aunque no tenemos claridad hasta dónde, no tenemos claridad si influye todavía en el voto. Yo creo que sí ya hay una influencia. La dinámica de Twitter recientemente de que está quitando lo que se decía los bots, ¿no? Las cuentas falsas, está generando cosas interesantes porque con la idea de libertad están en este momento, por decirlo de algún modo, permitiendo que se puedan dar demasiadas cuentas que perturben la realidad de lo que puede ser en verdad una tendencia. Entonces la misma tendencia ahora es permanente, ¿sí? Es decir, ya no hay incluso, digamos que ya no hay tiempos electorales, todo se mueve en redes y ya no sabes si el político está en campaña o no. Eh, eh, Pagan mucho dinero para subir en sus cuentas y luego se vuelven candidatos y utilizan todos esos seguidores para sus cuentas. Entonces, la campaña permanente me parece que es el tema que se tendría que empezar a estudiar mucho más. Yo lo estudié en México, encontré que en los casos de Xóchitl Gálvez, en este caso de Claudia Sheinbaum y el caso un segundo por favor,
el caso de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez, digamos que son casos que se han dado en una dinámica donde ellos ya venían de ser políticos con mucho impacto y con mucha influencia. Pero debo decir que el caso de México fue muy estridente el uso de redes sociales de Xóchitl Gálvez, enviaba demasiadas cosas. Un segundo, por favor. Digamos que la dinámica era una dinámica muy estridente. Hubo un candidato joven, Maines, ¿sí? Que fue muy dirigido a jóvenes y tuvo una campaña súper exitosa, ¿no? Y eso demuestra todavía, pues, que aunque tengas la mejor campaña, no puedes ganar, pero sí subió 2 o 3 puntos de los que tenía originalmente. Entonces se le puede atribuir ganar algunos puntos a través de una buena campaña en redes sociales, que eso no es malo en contextos donde las campañas son muy competidas. Y el caso de Claudia Sheinbaum coincide con la lógica de el que va ganando, ¿no? El retador y el ganador desde la teoría política clásica, donde ella fue muy, muy cuidadosa en sus envíos de redes, hizo muy pocos envíos y cuidó mucho. Sí hubo una campaña muy fuerte que se llamaba narcopresidente, por supuesto, evidentemente identificada desde la oposición, pero nunca se supo quién, que estuvo moviéndose mucho en las tendencias y que se nota que fue pagada y que fue muy disruptiva porque generó mucha molestia tanto en el gobierno, y me parece que es una campaña que no tuvo éxito, no afectó en nada al gobierno en turno. Interesante, interesante. Sí, el impacto de las redes en Internet, de las plataformas en Internet, de las plataformas interactivas. Nosotros en Chile en la última elección presidencial tuvimos un caso bastante espectacular en el sentido de que había un candidato que tenía orden de detención, por lo tanto hizo toda la campaña desde el extranjero, desde Estados Unidos. Por lo tanto, toda su campaña fue virtual y sacó más del 10% de los votos. Entonces, ahí tienes un impacto de cómo una campaña exclusivamente virtual puede movilizar y tener un resultado, bueno, no pasó a segunda vuelta, pero cerca estuvo. Entonces, claro, los políticos acá en Chile han descubierto lo mismo que tú señalabas, la necesidad de mantenerse permanentemente activos en las redes para conseguir un núcleo grande de seguidores, que después, durante la campaña, los activan y que a los cuales les llega los material informativo generado por las campañas, el material propagandístico generado por las campañas, con la finalidad de que estos seguidores lo masifiquen, lo pongan en sus redes, lo pongan en sus grupos de WhatsApp, por ejemplo, que eso se ha demostrado en Chile como una forma de comunicación política persona a persona que es muy efectiva. Así es, sí, justo. Digamos, la dinámica que se está viviendo en este momento es muy difícil para las autoridades electorales. Yo diría en general en América Latina, ¿no? Y no hablemos de los retos de la inteligencia artificial, pero solo con hablar de esto, ¿no? Yo no expongo tampoco un panorama complicado. Me parece que mientras que, o sea, que sí hay sistemas políticos donde la partidocracia no permite que entren outsiders o grupos de la sociedad civil o políticos con un poco más de interés de beneficiar a su país. Y me parece que en algunos momentos las redes sociales para candidatos que no tienen demasiado recurso pueden ser, me parece que una herramienta valiosa, sobre todo si utilizan mucha creatividad. Aquí en México se habla mucho del caso de Pedro Kumamoto, un joven estudiante que logró hacer una campaña muy efectiva en México. Durante 2019 hubo un momento relevante sobre los candidatos independientes. Se generó algo valioso porque los candidatos independientes pudieron votar. Ahorita ya quedó relegado completamente esa lógica, ¿no? Era como una especie de moda política, pero era importante sobre todo porque la partidocracia estaba en un momento de fractura, no solo con el cambio de gobierno, sino con las crisis por corrupción que se vivían con el PAN y con el PRI, sobre todo, ¿no? Partidos de derecha y de centro acá en México. Entonces este candidato, su campaña la hizo en redes sociales y sobre todo en las calles. Por ejemplo, su cierre de campaña fue en todos los cruceros de Guadalajara y fue un cierre exitosísimo. Mucha gente estaba solo en los cruceros promoviéndolo, ¿sí? Entonces digamos que ahí estamos hablando de que
probablemente como investigadores nos falta detectar qué parte de estas nuevas oportunidades han sido utilizadas, sobre todo para beneficio democrático, y qué otra parte no, ¿sí? Porque yo sí veo filias y fobias, veo cosas positivas y veo cosas negativas, ¿sí? Nosotros en nuestro estudio que publicamos en cuadernos.info, una de las cosas que decíamos es que no existen metodologías de análisis, por decirlo así, equiparables o comparables entre países, entre universidades. ¿Sí? Cada universidad va generando su propio equipo de especialistas, genera sus propios sistemas para investigar y creo que como periodistas, algunos, otros como investigadores, otros como académicos, deberíamos de empezar a compartir metodologías y compartir ingenieros, ¿no? Compartir especialistas y compartir desarrolladores, porque cada vez es más difícil investigarlo y cada vez tenemos más pocas herramientas por los problemas de privacidad y por los cambios en las plataformas, ¿no? Ahora, pues en TikTok y en Instagram no hay tendencias. Es muy difícil detectarlas, que es lo que yo les decía. Y así como en Chile, como platica William, estamos hablando de que la influencia ya se puede decir que existe, hablamos de porcentajes altos y ya puede suceder que un candidato con una buena campaña en redes pueda ganar, ¿no? Como sucedió en Perú con Julio Guzmán, no sé si recuerden el caso en 2016, que subió 20 puntos por 4 videos que publicó y fue una campaña que organizó antisistema, anti consultores políticos y anti golpeteo, ¿no? Fue una campaña impresionante que estaba ya en segundo lugar, en tercer lugar peleando con Pedro Pablo Kuczynski y con Keiko Fujimori, y terminó saliendo de la contienda por su propio partido, que lo quitó a media campaña, ¿no? Es decir, el mismo sistema político no dejó que un outsider ganara, y es de los pocos casos donde se puede hablar de una correlación directa entre uso de redes sociales. Me parece que había elementos coyunturales en aquellos momentos en Perú, pero creo yo y coincido con William que cada vez más las redes sociales pueden tener un impacto y pueden ser factores disruptivos en una contienda más allá de la propuesta o la legalidad. Estamos transmitiendo desde Radio UC, la radio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en otro capítulo del podcast de cuadernos.info, Investigación de Frontera en Comunicaciones, creado con ocasión del aniversario número 40 de nuestra revista científica, y nos encontramos conversando hoy día con el profesor Alejandro Cárdenas López, desde la Universidad Iberoamericana de México, autor de uno de los artículos que han sido seleccionados para este aniversario, y con el editor asociado William Porat. Gracias por sumarse entonces a nuestra sintonía. Y prosiguiendo con eso, Alejandro, teníamos otra pregunta. Ustedes en el estudio que publican dicen que tal vez el caso iberoamericano se caracteriza porque el uso de las redes sociales por parte de los partidos políticos tiende a ser más bien vertical, por una parte, y un uso bastante tradicional en el sentido, ¿cierto?, de convocar adhesión, convocar financiamiento, y más bien difusionista, ¿no?, sobre propuestas. ¿Qué ha cambiado entonces en este escenario que nos estás describiendo ahora, y que es bastante más horizontal, fragmentado, plural, por otra parte? ¿Cómo ves esos desafíos también para la investigación? Sí, había mucha duda de los candidatos en el uso de las plataformas, ¿no? Sobre todo, la principal inquietud que manifestaban incluso verbalmente, pero que se veía en el estilo de hacer sus envíos a redes sociales, era que podían perder el control. Y entonces, si en una campaña, pues de lo que se trata es desestabilizar al candidato, pues si un candidato comete un error en sus plataformas sociodigitales, puede ser fatal, pues, ¿no? Entonces, la inquietud era esa, pero con el paso de los años se empezaron a, creo yo, a crear expertos en campañas políticas, consultores que empezaron a entender la dinámica y empezaron a apoyar en la asesoría a los mismos políticos. Sí sucedía
que los candidatos más activos, por decirlo así, yo estudiaba actividad e interactividad de los candidatos, es decir, qué tanto solo hacían monólogos con sus digamos, con sus usuarios, o qué tanto interactuaban y conversaban, ¿no? Los candidatos más activos e interactivos eran los que ya venían de usar las redes sociales y en muchos casos los más jóvenes, no siempre, ¿no? Porque hubo casos de políticos ya de probablemente jóvenes de edad y espíritu, ¿sí? Pero que, digamos, em, que que usaban las redes sociales muy bien, mucha interacción, se comunicaban con las audiencias, aunque no fueran tan jóvenes. Y lo que ha ido cambiando, creo yo, a lo largo de estos años, es que cada vez ya se le invierte mucho más, ¿no? Hemos hecho estudios acá, algunos colegas y yo, sobre cuánto se invierte en una campaña política solo en Internet. Y por ejemplo, en México los porcentajes han sido muy variados, ¿no? En términos de los estudios consolidados del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Esos mamotretos de 2000 páginas. Bueno, ahí viene cuánto se gastó. Y en México podemos decir que en 2016, no, 2008, no, 2006, por ejemplo, pues fue como un 2 o 3%. Y luego si nos vamos a 2012, ¿sí? Como un 5 o 6. Y luego si nos vamos a 2018, estamos hablando ya de un 8 o 10. O sea, sí hay un incremento de gastos de políticos en campañas y en redes sociales. Y eso implica que ya tienen dinero, ya tienen asesores, y creo que se está haciendo mucho mejor. Los políticos ya no tienen miedo de meterse a las redes sociales, ¿no? Se está generando el fenómeno de parejas influencers, ¿no? Como el caso de Ecuador, ¿sí? El mismo caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Que las esposas de los candidatos, aquí en México sucedió también con un candidato en Nuevo León, ¿no? Que las esposas de los candidatos ya son personajes muy reconocidos y se vuelven sus jefas de campaña prácticamente, ¿no? No, no, digamos que no estoy diciéndolo por el tema de género, simplemente ha coincidido esos casos donde se han vuelto muy, muy, muy populares, pues, ¿no? Entonces, sí creo yo que el impacto es mucho mayor, los políticos lo hacen mucho mejor. eh, Probablemente los niveles de interactividad no han avanzado mucho, pero sí creo que las campañas son mejores. Algunas son muy creativas, me parece. Sí creo que se está consolidando lo que ha dicho Sartori de Homo Videns, la idea de la videopolítica. Me parece que esto, el uso de TikTok, el uso de Instagram sobre todo, ¿no? Por ejemplo, Instagram empezó como una plataforma de fotos. Bueno, ahora lo que menos se manda son fotos. La mayoría de lo que mandan son videos los usuarios. Se ha perdido el espíritu original del uso de fotos, aunque algunos candidatos siguen utilizando la foto, ¿no? Pero ahora cualquier red social tiene fotos, tiene video, y eso modifica. Entonces sí, creo que la consolidación de la videopolítica en productos pequeños, ¿no? El famoso snack content, contenido de videos cortos, de úsese y tírese, me parece que es lo que está predominando. No lo satanizo, pero me parece que sí habría que investigarlo porque me parece que en algunos casos hay buenos trabajos de los propios políticos, ¿no? Y en otros creo yo que son lamentables. En este sentido, que se invierte cada vez más en el tema, en esta forma de comunicación, ¿qué rol están jugando los expertos, los profesionales, los que asesoran a los políticos? ¿Consiste todo esto en la habilidad de un político de manejar las redes o también consiste la habilidad de dejarse asesorar? Yo creo que muchos de ellos están aceptando dejarse asesorar. Antes tenían mucho miedo y ahora están dejándose asesorar. Me parece que los asesores lo están haciendo muy bien. Los estudios que se hacen tienen una idea. Ahora, debo decir que si hay un tema gravísimo que me preocupa muchísimo, que es el gasto indiscriminado en las plataformas digitales durante las campañas, ¿sí? Es decir, desde justo 2014 Facebook se incorporó a hacer eso. Twitter no lo hacía porque lo bloqueó, recuerdan, en algún momento sucedió y ya lo volvió a hacer, al parecer lo va a volver a hacer. Uno de los grandes temas es que se va demasiado dinero para invertir en redes sociales, es decir, sobre todo en Instagram, en Facebook, en TikTok, ¿sí? Mucho dinero. Estoy hablando de millones
de dólares que se invierten. ¿Por qué? Porque se está generando una dinámica donde si el candidato cuando envía un post no ve que le dieron muchas vistas o que le dieron muchos compartidos, parecería entonces que es un candidato que no está teniendo impacto en sus redes sociales. Entonces, eh, algo más grave todavía es que Facebook e Instagram no son claros en explicar cuando un contenido pagado está utilizándose por parte de los políticos, ¿sí? Es decir, ustedes ven una publicación y no saben si los 1000 seguidores que tiene, o las 1000 compartidos, o los 1000 comentarios, o las 1000 vistas, fueron pagadas o no. Facebook lo que dice es que sí lo hace en una plataforma que tiene, ¿sí? Donde ellos explican y te pueden dar la información de cuánto se está invirtiendo. En México las inversiones son altísimas, se puede pagar hasta $5,000 por un solo envío. Y es una cosa yo le llamo esquizofrénica gravísima, porque eso sí le está pegando muy fuerte a los medios de comunicación, como la radio, como la televisión, como la prensa, o incluso algunas otras plataformas o portales web que resultan importantes y que resultan alternativos. Yo ahí pongo un foco rojo de estudio, la monetización de las campañas políticas y la falta de transparencia de las empresas que dan este servicio es algo grave que se tiene que pensar, ¿no? Si hablamos de Milei, por ejemplo, pues no sucedió. Justo yo estoy haciendo un trabajo que no he terminado, donde estoy analizando cuánto se está gastando, pero necesito asesorarme con un colega que es economista, porque no es sencillo, ¿sí? Y me di cuenta que Milei gastó muy poco en eso. Sí usó y sí pagó, a diferencia de Massa en Argentina. Massa gastó mucho más, pero Milei era muy orgánico. Y ahí es donde a veces no tenemos claridad qué candidato es orgánico y qué candidato es pagado. Perfecto, Alejandro, hemos llegado ya al final de nuestro programa, nos quedamos y guardamos estos puntos que está subrayando como posible agenda de investigación comparada también, ¿cierto? Se nos avecina en Chile el próximo año, un año también electoral muy relevante, así que sin duda y a nivel internacional que estos temas tienen mucha actualidad. Queremos agradecer entonces desde nuestro podcast de Cuadernos.info, la revista científica publicada por la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde los estudios de Radio UC de nuestra universidad, tu presencia, la presencia de Alejandro Cárdenas desde la Universidad Iberoamericana de México, autor de Cuadernos.info, uno de los seleccionados, y muchas gracias también, William, por tu participación en este nuevo capítulo y desde luego invitarlos también a leer esta producción en www.cuadernos.info.cl. Recuerden que todo el acceso a los contenidos de nuestra revista es abierto, open access y es gratuito, y nos encontramos en un próximo capítulo.